que sí. Pues bueno, vamos a volver a empezar porque avanzamos muy poquito, entonces yo creo que sería lo mejor. Vivian, ¿dónde andas? Aquí, Es que no te veo. Escuchan un ruido medio feo. ¿y me ve? Y ahora sí. Ahora sí, Dan, por favor. Va. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a exponerles cómo elaborar un plan de comunicación. Y voy a empezar, otra vez vamos a volver a empezar, entonces vamos a ver los objetivos de este manual. Los principales objetivos, pues habla de dimensionar la actividad de comunicación en toda la empresa y recoger las diferentes herramientas disponibles en cada ámbito. Esto lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver cuál es la eficacia de que en cada ámbito haya una comunicación dentro de la empresa. Vamos a empezar definiendo, pues, todas las empresas, todas las personas de una empresa, pues, comunican y dependiendo de su posición y responsabilidades de cada persona, pues, la comunicación es más o menos crítica, pero igualmente importante. Es lo que quiero que se queden mucho, es como la importancia de que todos comuniquen de igual forma y una buena gestión coordinada con una buena organización, pues, para lograr esos objetivos. Entonces vamos a empezar cómo se estructura un manual. Tiene capítulos introductorios, capítulos principales, capítulos prácticos y capítulos resumen. Los capítulos introductorios. En este bloque básicamente se va a recoger la información genérica sobre la comunicación, hablando de la introducción, la comunicación de la empresa, comunicación de la empresa filial y el departamento de comunicación. Es como todo lo general acerca de la comunicación. Los capítulos principales ya tienen un peso mayor porque es como el eje central de este manual y recoge de forma detallada cómo se estructura la comunicación. Tiene las áreas de comunicación de la empresa, cómo diseñar un plan de comunicación integral, estrategias de comunicación y las herramientas de comunicación ya mencionadas. Los capítulos prácticos ofrecen una visión a través de ejemplos, básicamente. Oye, Dan, una Mándeme. pregunta. ¿Qué ¿Ese pasó? ruido es contigo? No, ¿No? yo ¿Con también quién lo es el escucho. ruido? Yo también lo escucho, pero no sé quién sea. Sí, también lo escuchas, ¿verdad, Dan? Sí, claro. ¿Quién tiene ese ruido? Como si tuvieran una lavadora o algo así. ¿Es contigo, Andrés? Pues ya apagué el micrófono, yo también lo escucho, de hecho. ¿Tú también? Vivian, ¿no es contigo? No, a ver, apago el micrófono, pero creo que... No, está bien, préndelo. Ay, ¿quién apagó el micrófono ahorita? Conmigo ahorita se está escuchando un taladro, pero voy a poner audífonos, pero no era nada eso. más, no era eso. El taladro se acaba de oír y se oye muy despacio. Ok, continuamos, Dan, por Sí, favor. claro. Perdón Entonces, por interrumpirte. Sí, no te preocupes. Los casos de estrategia de éxito, el caso práctico y recomendaciones de expertos en comunicación. Ahora pasamos a los capítulos resumen, que pues las conclusiones, glosario, referencias y recursos. Entonces de esto consta un plan de comunicación. Vamos a empezar por lo básico, la comunicación en sí. ¿Qué sigue la comunicación? Sigue Dan, una pregunta. ¿No Mándeme. puedes abrir tu presentación? Para Es que le comentaba que iba a modificar ciertas cosas, entonces Perdón. favorablemente así. Tienes No toda te la preocupes. razón. Se me Gracias. olvidó, Dan. Discúlpame. Sí, no te preocupes. Entonces, el proceso de comunicación. Entonces, ¿qué es este proceso? Pues como les comentaba anteriormente, comunicar es persuadir y persuadir es buscar un efecto. Entonces, de esta manera se va a convertir más que nada en una herramienta de gestión orientada a la obtención de objetivos. En la anterior vez que expuse había mencionado la consecución de los objetivos. Entonces, para que lo sepan, es la obtención o logro de lo que se pretende o desea. Entonces, de esa forma, consecución de un objetivo es la obtención de este objetivo. Nada más para que lo sepan. Y
de una manera muy general se puede definir como este proceso de comunicación como el que se da entre dos o más personas mediante el intercambio de un mensaje. Obviamente, pues se especifica más después cómo funciona y todo eso, pero pues vamos a empezar por sus elementos. Que sería pues el emisor o fuente, que es la persona que emite el mensaje. El receptor es aquella persona que recibe el mensaje. El código es la forma en la que se transmite la información. El mensaje es el contenido informativo que se traslada. Y el canal es el medio físico a través del cual se transmite la información. Aquí hubo una confusión, porque yo creo que el profe me entendió como medio de comunicación y no es medio físico, por el cual pues sí entra de estos canales. Les puse como ejemplos departamentos, mensajeros e internet y sala de junta. Entonces si entra como este medio físico, una sala de juntas, no es un medio de comunicación, es un medio físico por el cual se puede transmitir la comunicación dentro de la empresa. Obviamente estamos hablando todo esto dentro de una empresa. Ok, gracias Dan por la aclaración. Claro que sí. Ahora, vamos a hablar de los tipos de comunicación y cómo se clasifican. Entonces, según su procedencia, hay comunicación ambiental, que es la información que procede del entorno, el entorno que rodea a esta empresa. La comunicación interna es la que procede y procesa la propia empresa, que vamos a ver específicamente de qué consta la comunicación interna. La corporativa es la que procesa la empresa y proyecta al entorno exterior, que también se conoce como comunicación externa. Y vamos a ver ahora, centrados en el tipo de comunicación, que esto va según el emisor de la comunicación. Ya vimos que era un emisor. Entonces es la vertical descendente, fluye desde los rangos superiores de la empresa hasta los rangos inferiores. Tenemos la vertical ascendente, es la que fluye desde los rangos inferiores hasta los rangos superiores. Y esta es muy buena porque el empleado pues tiene la posibilidad de expresarse y comunicarse con sus superiores. Hay varios ejemplos, puede ser encuestas, reuniones con el personal, donde hay esta interacción de empleados a gerencia, por ejemplo, en este caso. Y tenemos la lateral u horizontal, que es la que se da en equipos de trabajo entre las distintas áreas de organización que comparten funciones y básicamente pues fluye entre iguales. Ok, entonces vamos a... ver, no seas malo, ¿me das un ejemplo del lateral u horizontal? ¿O cómo pues, podría ser ese ejemplo? ¿Cómo lo podría yo distinguir? En un mismo grupo de trabajo con tus compañeros, les ponen, no sé, les ponen un proyecto y obviamente tienes que tratar entre iguales y eso es una comunicación, fluye entre iguales. O sea, no hay un gerente o no hay un empleado, simplemente hay un equipo de trabajo. Ok, entonces lo más importante es que aquí se va a generar un equipo de trabajo sin que haya necesariamente alguien con un puesto alto o un puesto bajo. Todos Sí. tienen que ir hacia el objetivo y todos tienen que cumplir el objetivo. Sí, claro. Bien, Dan, exacto, gracias. Vale, no, de nada. Ahora vamos a estas clasificaciones según la participación del número de interlocutores. Que tenemos la unidireccional, que se transmite únicamente la información en una vía y el receptor no da ninguna respuesta. Tenemos la bidireccional, que es una comunicación de doble vía y permite retroalimentación y el receptor emite su respuesta. Es yo creo que la más ocupada o la más eficiente, ya que pues hay esta retroalimentación que no hay en la unidireccional. Y tenemos la multidireccional, que es un modelo en que no solo participa el emisor y el receptor, sino que existen diferentes respuestas de diferentes grupos. Y tengo como ejemplo, pues, hoy en día, pues la comunicación que se encuentra en Internet, entonces diferentes personas están comunicando simultáneamente, entonces se hace como algo más masivo, por así decirlo. O por lo menos más elementos con un mismo objetivo, ¿no? Sí, claro. Sí, ok. Sí. Porque masivo es que no necesariamente persigan el mismo objetivo. Sí,
Sí, sí, sí. ¿Sí? Va, dale. Vale. Y por último tenemos estas clasificaciones, que es la verbal, se produce de forma oral y basada en el diálogo. La no verbal, que no se produce de forma oral, puede ser escrita. Incluso creo que todas estas las vimos con Andrés, me parece. Como un poco vimos estas clasificaciones. En la formal o institucional, que se realiza mediante comunicados, otras herramientas oficiales. La informal, que se estableció entre los empleados de la organización. De hecho, nos puso el ejemplo que a él le había interesado mucho la informal porque tenía como un gran porcentaje de eficiencia, la comunicación informal. Y de hecho es muy usada en las empresas. Tenemos la comunicación organizada, se realiza en base a un plan y herramientas planificadas. Y la improvisada, que es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación. Que en este caso, pues la más usada es la organizada. Y ahorita vamos a ver pues todos los ejemplos de cómo seguir un plan y usar estas herramientas. Okay. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Es decir, ¿les queda claro todas las diferencias y las divisiones que nos acaba de hacer Dan de cada uno de los elementos? ¿No hay nada que los confunda? ¿No? Ok. Se los pregunto porque recuerden que si es necesario llegar al examen, todos estos van a ser conceptos que van a aparecer en el examen. Entonces deben de quedar muy claros para que no tengamos nada que nos esté haciendo ahí ruido o que parezca lo mismo o que no me queden claros. ¿Sí? Sale. Ok, Dan, síguele. Vale. Ahora vamos a pasar a los estilos de comunicación. El estilo de comunicación pues es la forma en la que se va a transmitir el mensaje y pues existen muchos tipos distintos de estilos en función del lenguaje verbal y de otros muchos aspectos diferentes que utilicen los interlocutores, que es lo que vamos a ver ahorita. Y los estilos habituales que se pueden tomar se clasifican en estos, que sería empezando por un estilo agresivo, que es este tipo de comunicación se representa en una persona que monopoliza la conversación, por lo general no escucha, interrumpe, una actitud más cerrada y no visualiza los puntos de vista de las demás personas. Tenemos el estilo pasivo, que es una persona con un estilo indirecto, que siempre está de acuerdo y a menudo no expresa su opinión. Por lo general existe poco contacto visual y pues permite que los demás tomen las decisiones, ¿no? Como aquí les indico. Y tenemos el estilo asertivo, que es una persona efectiva que sabe escuchar, que considera a los demás, establece observaciones, es decisivo, tiene la iniciativa y esa capacidad de anticiparse a problemáticas o a necesidades futuras que pues objetivamente pues todos preferíamos que si nos van a contar algo pues sea una persona con un estilo asertivo. Yo creo que estamos de acuerdo todos. Vamos a ver una parte muy importante, las barreras de comunicación. Existen diferentes aspectos que provocan errores o dificultan la comunicación y estas barreras, o también es conocido como ruido, se pueden clasificar, o más bien pueden ser estas, que sería empezando por la psicológica, que es una barrera basada en emociones. ¿A qué me refiero? Yo encontré ejemplos por como el estado de ánimo del receptor puede afectar la interpretación del mensaje. Entonces, básicamente es la percepción que tú le das al mensaje, pues puede tender a no ser igual a la que el emisor quiere dar a entender. No sé si, o sea, puedes tú percibir otro tipo de mensaje y eso es uno de los errores más comunes que hay. Tenemos las físicas. Espera, entonces, esta psicológica, Evelyn, ¿te quedó claro? Evelyn Anet Mercado. Sí. A lo mejor hoy estás de mal humor y ya me di cuenta que puedes estar de mal humor porque en el examen del viernes pasado te dijeron que reprobaste y estás enojada, estás molesta porque tú culpas a todo mundo de que reprobaste. Nadie me ha dicho nada, es un supongamos, calmada, no pasa nada, ¿ok? Y entonces estás, o puedes estar triste, o puedes estar enojada, o puedes estar frustrada, o puedes estar de cualquier manera. Esto implica
que a lo mejor cuando llega Dan y empieza a hablarnos sobre la comunicación, tú no tomas toda la información o tomas parte de la información o solo tomas lo que tú consideras que puede satisfacer tu necesidad de poder dar una explicación del por qué reprobaste. Esto implica que psicológicamente lo que tú estás haciendo es manejar una barrera porque no estás escuchando todo el mensaje de Dan. ¿Sí? ¿Sí lo dejé claro, Evelyn? ¿Tiene Sí. sentido lo que dije? Sí, tiene sentido. Ok. Dan, ¿sí ayudé a poner un ejemplo con eso? Sí, claro. Ok, va. Vale, entonces continuamos con las físicas. Pues hay una imposibilidad en la comunicación, puede haber interferencias, básicamente cortes en la comunicación. Las semánticas, Lo que podría ser ahorita con el ruido, eso que se oye como Sí. si alguien se estuviera cortando el pelo. literalmente es eso, ajá, o que tu micrófono no se tenga interferencia, no funcione. Hasta que se vaya al internet, pues es una barrera física, porque pues imposibilita esta comunicación, ¿no? Y creo que Entonces, Andrés Rico ya se dio cuenta que es él, fíjate. Porque ¿Ya? apagó el micrófono. Sí, ya. Ahorita sí soy yo, porque antes no era yo. ¿Y ya sabes qué es? Mi lab, pues es que el ventilador pues funciona muy fuerte, no sé, y Sí. Bueno, ok. Cierra tu micrófono. Bien, Andrés, bien. Ok, pasemos a las semánticas. Básicamente son son imágenes que tienen distinto significado para cada persona en función de su edad, su cultura. Tú le puedes dar diferentes percepciones a diferentes símbolos o diferentes palabras, que es lo que se ve en la semántica. De hecho, semántica es el significado de las expresiones lingüísticas. Entonces va enfocado a eso. Entonces aquí cae tan simple como varios elementos dentro de la semántica. La semántica pueden ser desde símbolos, que a lo mejor no entendemos y otros sí entienden. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a otro país, por eso hay muchos símbolos que son mundiales. Hay otros que no, que son solo locales. Pero si vamos a otro país con otro idioma, a lo mejor vemos un símbolo y no le vamos a dar ni siquiera la atención de qué se trata ese símbolo, porque para nosotros no va a significar nada. Pero puede ser que ese símbolo, como en cualquier otro lado, vemos una E con una raya atravesada, significa que no te puedes estacionar. O si ves, por ejemplo, una cruz roja, sabes que ahí hay algún servicio médico, etcétera. Hay una serie de simbolismos que son utilizados de manera mundial y todos lo manejamos, y entonces la semántica nos va a ayudar a que tengamos este tipo de comunicación y o barreras de la comunicación. Lo otro que nos va a generar muchos problemas, y aquí puso palabras por puntos suspensivos, quiere decir que hay más, es lo que hoy estoy haciendo con el juego de los conceptos. Generalmente todos suponemos que los conceptos los entendemos. Hay palabras que hasta pueden parecer muy simples, que hemos utilizado o que utilizamos al día a día y creemos que conocemos su significado y a veces lo mal usamos, a veces no lo aplicamos correctamente y sin embargo se vuelve una regla y se vuelve una regla con cierto grupo de personas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a salir a otros medios, a otros grupos, a otras formas de expresión, nos damos cuenta que de repente nos hacen caras como si no nos entendieran. Y déjenme decírselos de esta manera. Por ejemplo, hay un término que utilizamos ya así como de manera muy común y lo utilizamos casi siempre o lo aplicamos casi siempre a las mujeres. Viviana está histérica. Y Viviana ya sabe a qué se refiere con histérica, que está enojada, que no está controlada, que todo le molesta, que, ¿estamos de acuerdo, Viviana? Más o menos ese sería el concepto que está más o menos alrededor de lo que es la histeria cuando lo utilizamos de manera común. Sin embargo, si nosotros buscamos el significado real de la palabra histeria, veríamos que está completamente errado. Y si no completamente errado, por lo menos si no tiene el significado de sinónimo de enojo, de molestia, de no atención, de que ya se salió de la cámara porque ya no me quiere ver, cosas por el estilo. ¿Sí? Y se ríe Viviana. ¿Sí me explico? Es decir,
También en la semántica es tanto de lo escrito, de los conceptos y de los símbolos. Otra de las cuestiones que nos pasa es que supuestamente todos nosotros hablamos español en nuestro país, pero si ustedes van al norte, escucharán palabras que no necesariamente tienen el mismo significado que nosotros le damos, o si vamos al sur. Peor si vamos a otros países, por ejemplo, de Centroamérica o Latinoamérica. ¿Tiene sentido todo esto? Por eso es muy importante, primero, que la semántica esté muy clara. Segundo, que cuando nosotros somos profesionistas en algo, tenemos que aprender a ser profesionales en ese algo, porque nosotros ya tenemos un título, ya somos una serie de personas entendidas como estudiosas, ya suponemos que la persona que estuvo en la universidad tiene el hábito de leer, de investigar, de informarse, y por tal razón va a ser muy difícil que esperemos que esas personas que salen de una universidad utilicen de manera incorrecta algún concepto. El problema es que si nosotros no caemos en ese rigor, nos empiezan a mover de ciertos grupos sociales y nos empiezan a sacar y a considerar no profesionales. Por eso es muy importante que tengamos muy claro que dentro de todos los procesos de enseñanza, aprendizaje, es entender, manejar y aplicar correctamente nuestros conceptos. Y más, todos aquellos conceptos que tienen que ver con nuestra área de trabajo o que tienen que ver con nuestra propia carrera. ¿Hasta aquí lo dejo claro? Este es un elemento fundamental que no podemos dejar pasar. Este es un elemento fundamental que no podemos no darle la importancia que tiene. Por favor, ustedes ya están próximos, muy próximos diría yo, a salir, a ser ya unos profesionistas. Les faltan por ahí 4 semestres. Y a veces en 4 semestres, entre la pandemia, entre que tenemos que tomar clases por este medio, entre que nos dejan mucho trabajo, entre que además de estar en la escuela tenemos que trabajar, y entre toda la gama de cosas que nosotros podemos poner a veces como pretexto y a veces como realidades, necesitamos buscar necesariamente los espacios para caer en ser profesionales. ¿Por qué? Porque si no, nos van a empezar a hacer a un lado en la vida productiva, en nuestra vida productiva. El foco no está disponible por ahora. ¿Qué pasó? ¿Me regañó? No entendí. No sé qué pasó. No te entendí, Esdras. ¿Qué pasó? El foco, ¿no? Algo así. Ay, Tienes que desbloquear tu teléfono. ¿Ya ves, Esdras? Me asusté. Yo creí que te habías enojado. Dije, ¿yo no qué dije? Ok. Sí, lo voy dejando claro, señores. Por eso es muy importante. Nadie de verdad va a estar detrás de nosotros obligándonos a aprender, a entender y a aplicar correctamente nuestros conceptos, nuestras ideas, porque al final es ahí a donde vamos a tener que caer. Los únicos que vamos a poder obtener esa obligación de manejarlo somos nosotros mismos. Los únicos que se tienen que motivar para que eso se dé somos nosotros mismos. Quiero dejárselos muy claro. Gracias, Dan. Continuemos. No, Dan, ya nada más falta un minuto. ¿Te parece bien que salgamos y volvamos a entrar? Sí, claro. Gracias, Dan.